Buenas tardes, grupo. Mi nombre es Brenda Sierra y les voy a hablar acerca de la nueva configuración europea hasta el nazismo. Como primer tema vamos a hablar acerca de la política exterior de Estados Unidos de América hasta la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos básicamente que en 1796 quedaron fuera de lo que son los países europeos luego de que George Washington expusiera lo que fue parte de la política exterior, que se denominó aislacionismo. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, provocó una serie de cambios. Las ideas que tenía el presidente Wilson, que básicamente presuponían que cuando la autodeterminación de un país se da, ya no es necesario que acudan a la guerra, salvo que sea para defender sus intereses. El siguiente tema del que vamos a hablar es acerca de la nueva configuración europea y, pues bueno, luego de que se firmara el Tratado de Versalles, las políticas exteriores británica y francesa tenían objetivos distintos. Por un lado estaba Gran Bretaña, que trató de respetar el tratado, pero no estaba segura de abandonar su política de dominio sobre Francia. Francia, por otro lado, intentó activar la cláusula de compensación del Tratado de Versalles, junto con el canciller Raymond Poincaré, que fue presidente durante este conflicto. Y en 1923 decidieron tomar las principales áreas industriales del Ruhr alemán. Ahora vamos a hablar acerca de la invasión del Ruhr alemán y la presión de Francia sobre Alemania. Esta región, una de las más industrializadas y ricas en minerales, fue invadida por las tropas francesas y belgas entre 1923 y 1925, usando las cláusulas del Tratado de Versalles como una justificación. Obviamente, esto fue percibido como una acción totalmente injusta de la población y alentó a un nuevo sentimiento nacionalista, el cual básicamente fue aprovechado por el Partido Nacional Socialista de Hitler en la década posterior. Ahora vamos a hablar acerca de Stresemann y la política de realización. Gustav Stresemann fue un político alemán que fue promovido a canciller en 1923 y él implementó lo que fue la política de realización, en donde básicamente dejaba fuera toda política y estrategia que se había implementado anteriormente. Aunque Gustav Stresemann causó descontento por la población, él enfrentó problemas del nacionalismo alemán, buscando su crecimiento y el fortalecimiento de Alemania. Ahora bien, vamos a hablar del ingreso de Alemania a la Sociedad de las Naciones. El 1 de diciembre de 1925 se firmó el Pacto del Orcano, que era un conjunto de acuerdos entre Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra e Italia, en donde se establecían las fronteras de Alemania. Este pacto básicamente buscaba reforzar la paz en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, este pacto entró en vigor hasta 1926, luego de que Alemania fuera integrada a la Sociedad de Naciones y ganara un puesto en el Consejo. Ahora vamos a hablar del pacto Kellogg-Briand. Este pacto se firmó en París en 1928 y lo que buscaba era poner fin a la guerra por medios pacíficos. Sin embargo, fue considerado como una herramienta de publicidad, por lo cual Estados Unidos se protegió con la doctrina Monroe y se negó o conservó su derecho de no participar en la cohesión. Vamos a pasar a hablar ahora del fascismo italiano. Y bueno, básicamente cuando Italia entra en la Primera Guerra Mundial lo hizo sin los recursos económicos ni la preparación adecuada, lo que ocasionó que cayera en un endeudamiento externo y obviamente empezó el desempleo, empezó a aumentar la tensión social y fue entonces cuando la población se divide entre el Partido Comunista y también el partido conocido como Camisas Negras dirigido por Benito Mussolini. Y bueno, los principales rasgos ideológicos del fascismo eran en primer lugar la oposición a la democracia y al comunismo. En segundo lugar tenemos que los derechos individuales se suprimieron. Por otro lado tenemos también que cualquier forma de oposición era reprimida con violencia. Esto obviamente creó una dictadura y que era un partido único, o sea, no había un voto libre. Por último vamos a hablar del nazismo alemán y bueno, tras la derrota de Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919 Adolf Hitler se unió al DAP, que era un partido obrero alemán, y básicamente lo que él hizo fue convertirlo en un partido militar.
Luego de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica, aumentó la tensión social y se le dio todo el apoyo a Adolf Hitler creyendo que iba a ser el único capaz de restablecer el orden. Fue hasta 1938 que él decide romper las barreras que se habían establecido en el Tratado de Versalles. Por último vamos a ver los principios nazis, que son muy parecidos al fascismo en cuanto al rechazo de la democracia, el culto al jefe, la primacía del Estado, la violencia, la importancia de los símbolos. Pero un rasgo que diferenció al nazismo fue el racismo alemán, principalmente hacia los judíos, y que tenían un sentido de superioridad de la raza aria. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.